Habiendo entonces estudiado la modulación AM y sus deficiencias energéticas, queremos ahora estudiar la modulación de banda lateral doble con supresión de portadora. Y aquí, en el fondo, recordemos que se trata de, en frecuencia, una traslación espectral de esta señal modulante que en forma exclusivamente pictórica representamos como una función triángulo, pero puede ser por supuesto cualquier cosa, siempre que su limitación de ancho de banda sea W medios medido en la banda base o bien W medido en la pasabanda. Y sabemos también que en banda lateral doble la intención es lograr una traslación espectral en frecuencia tal que el resultado sea esa señal modulante trasladada en frecuencia a una frecuencia portadora FC, ¿no es cierto? Y por supuesto manteniendo el ancho de banda, por lo tanto este punto de ahí viene a caer en frecuencia FC más W medios y todos los demás puntos de frecuencia relevantes en este bosquejo son evidentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra esto? No es gran secreto, el modulador es simplemente la señal modulante que pasa por un multiplicador que recibe la portadora, una portadora pura, una señal oscilante pura, y entrega entonces como señal modulada S de t la señal AC M de t coseno de 2pi FC t. Ese es el modulador, no tiene mayor secreto. ¿Puede apagar el ventilador? Por supuesto. Gracias. El demodulador probablemente también lo conocen porque básicamente en banda lateral doble con supresión de portadora se trata de la traslación espectral clásica en el sentido de análisis de señales, ¿no es cierto? Cuando uno aprende análisis señales, transformada de Fourier del producto como la convolución de las transformadas de Fourier, ¿no es cierto? Uno aprende el caso básico que es este de acá, que es multiplicar una señal de banda base por un coseno, una arquilla, ¿no es cierto?, que es la convolución en el dominio de la frecuencia, entonces se genera una relocalización en frecuencia de la señal original, y es por lo tanto la traslación espectral en el sentido clásico. Por lo tanto, el demodulador de banda lateral doble con supresión de portadora es exactamente el mismo concepto que también en general se aprende como traslación inversa, espectral inversa en análisis de señales, y es básicamente la señal modulada que pasa
por un multiplicador por una portadora de la misma frecuencia, coseno de 2pi fct, la misma frecuencia portadora, si bien acá he puesto una C' para notar que podría ser una portadora de distinta amplitud. ¿Sí? Lo que sale es lo que vamos a llamar la señal B corta de T, y esa a su vez es alimentada a un filtro pasabajo, y el resultado que llamamos B sub 0 de T vendría a ser la señal recuperada, y si es que hacemos esta operación en el dominio de la frecuencia gráficamente, lo que tenemos es la señal modulada, localizada, ¿no es cierto?, como una señal de pasabanda, que se convoluciona. Esta convolución representa a este producto, pero en el dominio de la frecuencia, convolucionada con esta horquilla. Entonces, en frecuencia hay una sinusoide, también localizada con la misma frecuencia portadora. Tal vez basta con decir de que esta es esa señal y esta es esa señal. Y el resultado entonces, V corta de T en frecuencia es la convolución de este triángulo con ambas horquillas. Entonces este triángulo se traslada FC hacia la derecha y FC hacia la izquierda, y lo mismo ocurre con el otro triángulo. Entonces hay un triángulo que aterriza en frecuencias muy altas y dos triángulos que aterrizan en la continua, donde básicamente esto aquí es menos 2 FC, porque se suma dos veces menos FC, esto acá es más FC, y por supuesto que el ancho de los triángulos sigue siendo aquí W medios y menos W medios, y lo mismo aplica para las versiones de pasabanda. Con la salvedad, tal vez debiera hacer ese comentario, de que acá el valor es por un medio. O sea, el triángulo original M de F, ¿no es cierto?, al trasladarse a frecuencia en esta operación de acá, bajó a un tamaño la mitad del caso original de acá. ¿Sí? Porque hay un factor, un medio, que viene en la transformada de Fourier de coseno al dominio de la frecuencia. Y ese factor un medio, por supuesto que lo asumimos presente en la señal de pasabanda aquí también. Y aquí hay otro factor un medio, por lo tanto, estos acá están por un cuarto de tamaño, están disminuidos aún más, los dos triángulos en la pasabanda, por un cuarto. Y tenemos un triángulo positivo que con este impulso aterriza acá con tamaño un cuarto, y otro triángulo en frecuencias negativas que con este impulso también aterriza acá con tamaño un cuarto, y conjuntamente se vuelven a sumar y terminan con tamaño por un medio, ¿sí?, de el tamaño original de M mayúscula de F, ¿sí? Y finalmente está la operación de filtrado, ¿sí? Ese filtro lo podemos
es un filtro pasa abajo. Podemos arbitrariamente dibujarlo como un filtro de pasabanda ideal y ancho suficiente para no destruir la señal de interés, pero menor que la pasabanda para no captar señal no deseada. ¿Sí? O sea, esta porción de frecuencia en general es cercana, esta frecuencia corte, frecuencia de corte cercana a W medios, pero mayor que W medios y, por supuesto, mucho menor que 2FC. Aquí tengo que corregir, por la derecha es 2FC. ¿Sí? 2FC. Entonces, claro, resulta que V0 de t, si todo anda bien, y ya voy a calificar exactamente qué significa eso, en realidad resulta ser un medio m de t. ¿Sí? Por AC por AC', que no hemos compensado, ¿no es cierto?, el factor de magnitud que agrega la amplitud de la portadora.